Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al lobby del auditorio del plantel del Valle. Dentro de poco, dentro de unos días, semanas cuando mucho, vamos a inaugurar la nueva biblioteca del plantel, aquí a un lado del patio, y con ese motivo hemos pensado y hemos decidido que lo mejor sería invitar a algunos conferencistas para que nos hablen, para que nos ilustren sobre algunos temas relacionados con la biblioteca, con los libros, con la lectura, con la historia de nuestra cultura literaria o libresca, bibliográfica, etc. ¿Sí? Esta es la primera de las conferencias para celebrar la inauguración de la nueva biblioteca del Valle. Está a cargo de la doctora Marta Lilia Tenorio. Voy a decir unas cuantas cosas sobre ella. Ella me pidió que nada más dijera su nombre, pero yo de todas maneras voy a decir unas cuantas cosas que tienen que ver con su trabajo, ¿sí? Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora actualmente y desde hace ya algunos años en el Colegio de México, una institución pues, de alto nivel académico en nuestro país, ¿sí? La doctora Tenorio trabaja continua e intensamente en los temas de su especialidad. Ella es filóloga, historiadora de la literatura, crítica y, como dije ya, profesora e investigadora. Entre sus títulos podemos contar, voy a mencionarlo en primer lugar porque tiene que ver con el tema de la conferencia, un estudio exhaustivo sobre los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un tema que estuvo relegado durante mucho tiempo en el horizonte del sorjuanismo, ¿sí? Publicó también, hace poco, en 2013, El gongorismo en Nueva España, un ensayo de restitución, que es una investigación a fondo sobre la influencia de Luis de Góngora en los poetas de la Nueva España, por supuesto. Un trabajo que tiene una cierta peculiaridad, publicado originalmente en 1998 y reeditado en 2014, que es el estudio titulado Serafina y Sor Juana, en coautoría con Antonio Alatorre. El libro es un libro polémico sobre algunos momentos de la vida de Sor Juana y sobre la identidad de Serafina de Cristo, ¿verdad? Es una investigación verdaderamente admirable, de muy grata lectura y en la que uno puede aprender muchísimo y también ponerse al tanto de cómo son las buenas polémicas literarias, históricas, filológicas en nuestro país. Entonces, tenemos en estos títulos que he mencionado por lo menos dos que tienen que ver directamente con Sor Juana Inés de la Cruz, los villancicos, estudiados por la doctora Tenorio, y Serafina y Sor Juana. Además, como una muestra magnífica, diría yo incluso levemente monumental, de sus trabajos en la poesía novohispana, hace algunos años, hace 5 años, publicó una copiosísima, muy documentada antología de la poesía novohispana, que se titula así muy sencillamente Poesía Novohispana, más de 1200 páginas de poemas de autores de la Nueva España, con estudios y todo tipo de pormenores documentales. Es un trabajo realmente extraordinario. Durante muchísimas décadas no había, desde la antología del padre Alfonso Méndez Plancarte, no había un estudio parecido, una antología semejante. Estoy convencido de que el trabajo de Marta Lilia Tenorio en esta antología de poesía novohispana por lo menos pone al día y supera con mucho el trabajo admirable, desde luego, benemérito de Alfonso Méndez Plancarte. Entonces, la especialidad de la doctora Marta Lilia Tenorio es la poesía novohispana, la literatura, el hispanismo en general, la literatura española, y creo que no podemos empezar nuestro ciclo de conferencias de mejor manera que con Marta Lilia Tenorio. Ella es, además de profesora investigadora en el Colegio de México, profesora visitante de la Universidad de Chicago, a donde viaja continuamente, y entonces sus alumnos, entre los que me cuento, es mi profe, así le digo yo, como ella le dice a Antonio Alatorre, ¿sí? La extrañamos mucho, pero ni modo, que vaya a ilustrar a los compañeros de la Universidad de Chicago también, me parece muy bien. Tiene la palabra ahora, entonces, con toda nuestra gratitud por haber aceptado impartir esta conferencia, Marta Lilia Tenorio. Un aplauso, por favor, para ella.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, David, por la invitación en primer lugar y por la presentación. Me encanta estar aquí, me encanta hablar de Sor Juana. Espero no defraudarlos con la manera como me aproximo al tema. Y pues sin más voy a comenzar. Los cuadros que retratan a Sor Juana la muestran sugerentemente con su biblioteca como trasfondo. En el que parece haber sido su primer retrato, el de Francisco de Miranda, de 1713, los libros que aparecen detrás de la monja son, según Francisco de la Maza, 23. Figuran varias obras antológicas como la Biblioteca Patrum, la Summa Consuliorum, los Bularium, etc. Pero también el Chorus Poetarum, que reúne la poesía neolatina más importante del Renacimiento. Igualmente vemos algunos tratados teológicos y jurídicos, obras de carácter enciclopédico, todo Aristóteles en traducción al latín, San Agustín, San Jerónimo, Santo Tomás y autores como Juan de Sacrobosco, cosmógrafo y matemático, Piero Valeriano, polígrafo que escribió sobre lingüística, arqueología, liturgia, poética, etc. El mitógrafo Natale Conti, el jesuita Atanasio Kircher y Fray Luis de Granada. Curioso que no haya nada de poesía hispánica. Estos 23 volúmenes pasan a 60 en el cuadro de Miguel Cabrera de 1750. Según la clasificación de la Maza, son 17 tratados de teología, 7 obras científicas, Hipócrates, Galeno, Kircher, 6 místicas, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la Madre Ágreda, Fray Luis de Granada, etc., 5 jurídicas, 5 históricas, Quintiliano, Tácito, Bayerling, 2 obras filosóficas, Séneca y Cicerón, y 6 poetas, Virgilio, Lucano, Marcial, Silvio Itálico, Góngora y un tal Bernardino Polo. Prescindiendo de lo poco precisa que resulta esta clasificación, por ejemplo, la obra de Quintiliano es más retórica que histórica. ¿Qué tanto se puede decir que es mística la obra de Fray Luis de Granada? O bien, ¿quién es Bernardino Polo? Habría que preguntarnos si sería esta realmente la biblioteca de Sor Juana, o se trata más bien de un constructo ideológico de los pintores que forman la biblioteca de la monja, según lo que ellos supondrían debían ser las lecturas de un letrado novohispano. Es casi seguro que, si recorremos con lupa la obra de Sor Juana, encontraremos huellas, resonancias, ecos de todas esas lecturas. San Agustín, Santo Tomás, su padre San Jerónimo son mencionados a cada rato. Igualmente suponemos que además de Ovidio, por cierto, ausente en estas dos bibliotecas supuestamente sorjuaninas, la monja se valió de Piero Valeriano y de Natale Conti como fuentes de temas mitológicos. Lo importante es que en esta segunda biblioteca ya figuran algunos poetas, aunque nos hacen falta demasiados. No están Ovidio, Ausonio, Garcilaso, Lope de Vega, Calderón, Manuel de León Marchante, Agustín de Salazar y Torres, José Pérez de Montoro, etc. Por cierto, es probable que ese Bernardino Polo sea Salvador Jacinto Polo, cuya fábula de Apolo y Dafne es la inspiración de los ovillejos de Lizarda. En un romance en que responde a las alabanzas de un anónimo caballero peruano, dice Sor Juana que no debería responderle porque el caballero no ha dado la cara. Pero el diablo del romance tiene en su oculto artificio, en cada copla una fuerza y en cada verso un hechizo. Tiene un agrado tirano que en lo blando del estilo, el que suena como ruego, apremia como dominio. Según esto, Sor Juana escribe forzada, hechizada, como quien escribe sin albedrío, dice más adelante, seducida por el diablo del romance, el diablo de los versos, los negros versos que tanto enojaron a su confesor, el estrictísimo padre Núñez. A mi juicio, Sor Juana fue ante todo, sobre todo y
más que ninguna otra cosa, poeta. Y es en sus versos donde debemos encontrar su biblioteca, lo que ella realmente atesoraba en su memoria y en su corazón. En una nueva España que hacía versos a la menor provocación, en la que cada celebración era una invitación al trabajo intelectual y artístico, Sor Juana trabajó, se aplicó para demostrar que era poeta, autora de gran poesía, punto. No que era una especie de mujer amaestrada que escribía versos. Su genio y su memoria, habitada por la palabra poética de la gran tradición que la precedía, la llevaron a tratar todos los temas posibles de la poesía hispánica de su tiempo. Si todo poeta incluía en su repertorio sonetos sobre la belleza efímera de la rosa, imagen de la caducidad de la vida, ella compondría su tríptico a la rosa. 3 sonetos con el mismo tema, pero de aliento muy diferente. Los poemas de retrato eran también obligatorios en el currículum lírico de cualquier poeta, con el plus, en Sor Juana, de que este género poético se consideraba exclusividad de los poetas hombres, pues eran ellos los naturales espectadores de la belleza femenina. Ella no solo entrará en este masculinamente sagrado coto con sus varios poemas de retrato, a cual más de novedosos y usados, sino que además se dará el lujo de hacer una revisión paródica del género. Si su amiga la virreina condesa de Paredes y su tertulia celebraban un romance en el que el poeta peninsular José Pérez de Montoro demostraba que un gran amor no deja lugar para los celos, ella demostrará lo contrario, que los celos son la señal inequívoca del amor. Si todo el mundo creía que componer poesía misógina burlesca le estaba vedado a las mujeres por ser contra natura, ella probará poder ser tan misógina y burlesca como Quevedo. Finalmente, si el Homero español Luis de Góngora revolucionó el mundo de la poesía hispánica con la novedad de sus soledades, ella lo volverá a hacer con la originalidad de su primer sueño. Dice el padre Granada que solo aquello sabemos de que nos acordamos. Sin obviar su universal sabiduría ni su pasmosa erudición, me atrevo a decir que la memoria de Sor Juana guardaba principalmente versos, imágenes, conceptos, ritmos que leyó, que sintió, que admiró y que finalmente emuló. Es preciso entonces dejar hablar a los poemas mismos y que sean ellos los que nos digan, sin ningún apriorismo estético, cuánto hay de biográfico o de impersonal en ellos. Repasemos las incursiones de Sor Juana en algunos de esos productos literarios de su época. En palabras de adorno, que la totalidad brille por un momento en cada rasgo. Empecemos con los sonetos a la rosa. Convencionalmente, los poetas habían cantado a la belleza de la reina de las flores desde una posición moral, advirtiéndole sobre su vida efímera, su caducidad, casi como un castigo divino al hecho de ser hermosa. Sor Juana cantó a la rosa en este tono de exhortación moral, colocándose a la misma altura virtuosa de los otros poetas. Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada en la hermosura. Comienza el soneto alabando el característico tono rosado de la flor, ese púrpura y ese blanco que dan clases de belleza. Pero muy pronto, ya en el segundo cuarteto, Sor Juana introduce la trabazón moral, llama a la rosa ejemplo de vana sutileza, la exhorta a que no se ensoberbezca, pues justo en ella, la más hermosa de las flores, la naturaleza decidió unir la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Como en toda la poesía hispánica de entonces, al final la rosa sale regañada. Su belleza es solo vano espejismo, como
como las vanidades de la vida. Su ser marchito es en lo que el hombre debe aprender a prepararse para la vida verdadera, la eterna. Curiosa y juguetona como era, Sor Juana no se conforma con este tratamiento y le da una vuelta al tema, demostrando que ella no teme subvertir las tradiciones y convenciones, por venerables que sean. En otro soneto, una mujer seria admira una rosa que ostenta su belleza en un prado, contagiando con esa belleza todo lo que la rodea. Al contrario del soneto anterior, aquí la reflexión es completamente otra. Goza, le dice Celia a la rosa, sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Goza, es el consejo de Celia. No pienses en la muerte ni le temas. No sientas, escribe Sor Juana, el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Y lo bailado, hedonismo puro, y la pluma, no lo olvidemos, es la de una monja. En el colmo de la osadía, Sor Juana intenta un tercer tratamiento, el jocoso. Decía Borges que el barroco sabe reírse de sí mismo, engendra su propia parodia. Y es justamente lo que hace Sor Juana. En el primer soneto partió del tópico del desengaño, en el segundo del clásico Carpe Diem, disfruta el día. En este tercero se burla del tópico de la rosa y de los artificios de los poetas para cantar. Señora Doña Rosa, hermoso amago de cuantas flores miran sol y luna, ¿cómo si es dama ya se está en la cuna, y si es divina teme humano estrago? Se burla de la rosa. ¿Cómo es que ella, tan ufana y tan hermosa, se alimenta del turbio humor del cenagoso lago? Ella, tan presumida, vive de las aguas asquerosas del estanque cercano. Ya sé, le dice Sor Juana, que usted tan alzada va a pensar que siendo mujer y por tanto vanidosa y vana como usted, sintiéndome poeta, le pierdo el respeto con mi mal limada prosa, pues a fe que me he visto en harto aprieto, y advierta vuesa sed, señora Rosa, que no le escribo más este soneto, que porque todo poeta aquí se rosa. En pocas palabras, Sor Juana reafirma su condición de poeta y, conociendo su picardía, no sería extraño que la rima rosa de la flor y rosa del verbo rozar, tocar, imposible en un poeta español por el ceseo peninsular, sea también un énfasis en su condición de poeta y de americana. Ya vemos que otro producto poético muy de la época es el retrato. Los retratos eran como pinturas hechas con imágenes que describían delicada y metafóricamente los rasgos de una dama hermosa. La tradición dictaba que debía comenzarse por la cabellera, que había de ser rubia como rayos de sol. Se seguía con la frente blanca y sin arrugas como nácar o mármol. Venían luego las cejas, arcos, los ojos siempre luceros por el color y el brillo, las mejillas rosas y azucenas por su tono rosado, la boca coral, etc., hasta llegar a los pies, según la estética de la época, pequeñísimos. Todo el chiste de estos poemas era, conservando las cualidades que hacían hermosa a una dama y el orden establecido por la tradición, variar las metáforas, encontrar maneras novedosas y eficaces de decir lo mismo. En este género, las ocasiones de lucimiento para los poetas eran muchas, pues siempre estaba la esposa o amada de algún personaje importante con quien había que quedar bien. Sor Juana saca provecho y en sus retratos hace un despliegue impresionante de recursos, mostrando que aun siendo mujer y monja, en la mentalidad de entonces no podía ser sino el hombre el que describiera la belleza de la mujer, podía lucirse tanto o más que cualquier otro poeta. En algunos poemas las innovaciones son formales. Es el caso del romance Eneco dedicado a la condesa de Gala. De plata bruñida plancha, ancha escampaña de esgrima, grima pone al ver dos marcos, arcos que 1000 flechas vibran. En otros textos,
la variación está en los términos metafóricos. Por ejemplo, conservando la convención de las mejillas rosadas, en lugar de recurrir a las tradicionales rosas y azucenas, Sor Juana da con la siguiente ocurrencia: al encastro y ayorque son sus mejillas, porque mezcladas rosas son sus divisas. Ahí están las rosas, pero no en tanto que flores, sino en tanto que emblemas de las casas reales inglesas. Roja la de Lancaster, blanca la de York. Sor Juana construye una metáfora de segundo grado y da con una imagen muy novedosa, probablemente única en la poesía barroca hispánica. Otro tipo de variación estaba en los grados de sensualidad. Cuenta Antonio Alatorre que hubo en España un fraile poeta, Melchor de la Serna, conocido como el fraile Benito, que escribió varios de esos retratos. Su cuadernillo pictórico iba acompañado de un prólogo en el cual observaba que los retratistas comenzaban con el pelo, llegaban a la garganta y a los pechos y luego saltaban a las piernas, como si entre los pechos y las piernas no hubiera cosas muy dignas de entrar también en el retrato. Que es justamente lo que él hace y con un obsceno detenimiento en los detalles. Sin embargo, el fraile Benito trabajaba para una clientela secreta, los jóvenes estudiantes de la Universidad de Salamanca. Su caso es excepcional. Lo normal es que se respetaran las reglas del decoro, lo que podía ir en menoscabo de la sensualidad. Pero esto no sucede cuando Sor Juana toma el pincel. La obra maestra de los retratos del siglo XVII, quizá el retrato barroco más hermoso, puede ser con toda justicia el romance sorjuanino que comienza. Lámina sirve el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma. Tálamo forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan. Esta cuarteta es la primera de 16 de factura idéntica, versos decasílabos con una sonora y opulenta palabra esdrújula al comienzo de cada uno. Estos primeros 4 versos aluden a la señorial belleza de Lísida. Para retratarla, la única superficie digna es el cielo. Si es de día, cada rayo del sol será un cálamo, un pincel que pinte con luz. Si es de noche, cada estrella será una sílaba. Es un retrato hecho con términos lujosos y resonantes. Los cabellos de oro son cárceles en las que todos los que ven a Lísida quedan presos. Los ojos, lámparas que brillan, pólvora que arde, la boca, búcaro de fragancias orientales, el cuello, tránsito a los jardines de Venus, o sea, los deliciosos pechos de Lísida. Antes de llegar a las piernas y a los pequeños y leves pies, Sor Juana retrata algo insólito, prescindiendo de las obscenidades del fraile Benito. Bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo ciñe breve por zona, rígidas y de seda clausura, músculos nos ocultan viciosa. La seda del vestido envuelve suavemente la cintura y codiciosa de las bellezas que cubre, nos las oculta, nos las niega. Este nos, único pronombre personal en todo el romance, resulta tan perturbador como sugerente. El retrato, en esta parte, no es tan explícito como el del morboso fraile Benito, pero lo que sugiere es todavía más osado. En la ocultación, Sor Juana encierra una fina sensualidad. La pregunta es obligada: ¿a quién incluyes en nosotros? Posiblemente a los admiradores de la virreina, pues son muchas las almas que se rinden en su templo, y seguramente a Sor Juana, que con este nos refrenda su afecto y declara su autoría. Parte de la originalidad de este retrato es que al pintar cada rasgo se va develando el hechizo que esos encantos ejercen sobre el implícito enamorado. La descripción se hace a partir de la rendición amorosa de ese amante. Sor Juana personaliza el tópico convencional, subrayando, además de lo hermoso, la cualidad amatoria del rasgo descrito, lo que da al poema un tono de íntima sensualidad, tan delicada que pasó desapercibida en la época. Entretenidos en la belleza de la forma,
Nadie se escandalizó de que este retrato, tan hermoso y acariciante, tan sugerente, tan erótico, estuviera dedicado a María Luisa, su gran amiga. No conforme con demostrar este dominio del oficio, Sor Juana intentó también el tratamiento burlesco del retrato femenino. Como en cualquier género, el abuso en la confección de retratos poéticos dio lugar a sus parodias, en las que los poetas hacían una revisión irónica de las imágenes y metáforas consagradas. Uno de los grandes en la elaboración de estas parodias fue el español Jacinto Polo de Medina. Sor Juana compuso su último retrato, Los Ovillejos a Lizarda, emulando y superando a Polo de Medina. El tema del español es la burla del gastado discurso poético del retrato. En Los Ovillejos, esta es solo una de las líneas argumentativas. El yo del poema es contundente. Sor Juana subraya su presencia, aclarando que la composición no solo es producto de un encargo, sino también mandato de su natural inclinación. Exhorta al lector a la complacencia con sus vacilaciones y fallas. Se lamenta de sus dudas e indecisiones, pero al articular estas exhortaciones con el supuesto retrato, lo que hace es resaltar su presencia y su dominio del oficio. Yo tengo de pintar de donde diere, salga como saliere, aunque saque un retrato tal que después le ponga aquestes gato. Digo pues que el coral entre los sabios se estaba con la grana aún en los labios y las perlas con nítidos orientes andaban enseñándose a hacer dientes y halagaba la concha no muy loca que si ellas dientes son, ella es la boca. Y así entonces, no hay duda, empezó la belleza a ser conchuda. Sor Juana se narra en el aprieto de escribir el retrato de la tal Lizarda, lo que le sirve para pensar en voz alta acerca del trabajo poético, de la tradición dentro de la cual ella inscribe sus propios retratos, articulándolo todo con una reflexión sobre el acto mismo de la escritura. Quizá uno de los poemas más representativos de la casuística de Sor Juana, de su manera de arguir y redarguir, de su lógica argumentativa y artística, es la respuesta al Romance de los celos de José Pérez de Montoro, en la que va desmontando cuarteta por cuarteta los argumentos del español. Dice Montoro que el amor es la más honrosa pasión, porque en su realización se conjuntan las tres potencias del alma: memoria, voluntad y entendimiento. El amor verdadero, no el deseo o la pasión loca, es un afecto racional, producto del conocimiento, pues a través de sus potencias el alma lleva a cabo el proceso cognitivo. Y no solo eso, dice Montoro, es el amor centro de la razón y de otros afectos. A todo esto Sor Juana responde que, en efecto, el amor es una pasión compleja que produce diversidad de afectos y que, produciéndolos todos, se perfecciona a sí mismo. Los celos son uno de esos afectos, y no solo eso, son el afecto más natural, con natural, digamos, al amor. No puede entonces haber amor perfecto sin celos. Estos son al amor lo que la humedad al agua, lo que al humo al fuego. No son solo inseparables de la pasión amorosa, sino que son su signo más manifiesto. El español prosigue argumentando que los celos no son hijos del amor, sino villanos hijos, engendrados por la imaginación y el miedo, es decir, no son racionales, porque hacen de la sospecha sucesos. Los celos son hijos bastardos del amor, no nacen de él, sino de la odiosa razón que induce a tenerlos. ¿Podrá Sor Juana responder tan contundentes argumentos? Por supuesto. Su operación ahora es volver a las fórmulas líricas convencionales, a los mismos epítetos y apelativos usados para descalificar la pasión de los celos y darles una significación positiva. Sí, los celos son locos e irracionales y como tales tienen propiedad de verdaderos. Quien los sufre no tiene poder sobre ellos,
no los puede mandar, los superan, pues son ilaciones del discurso, pues no son ilaciones del discurso, sino abortos del tormento. Al carecer de razón, carecen también del instrumento de fingir, ignoran fábricas de fingimientos, porque aquel, el amor, puede fingirse con otro color, mas estos, los celos, son pruebas del amor y la prueba de sí mismos. Nada de que son hijos bastardos, como se ha dicho, los celos no tienen más padre que el amor. Ellos solos se han con él como la causa y efecto. Hay celos, luego hay amor, luego habrá celos. Así va Sor Juana rebatiendo cada uno de los puntos de Pérez de Montoro. Sin embargo, la última parte da un giro inesperado. Al final de su romance, el poeta español abandona el tono expositivo, cambia el apóstrofe lírico para dirigirse al amor, diciéndole: oh amor, no eres tú si sufres que te abandonen a extremos de un torpe abuso, ignorando la fe que ejercitas ciego. No eres tú deidad, no eres, pues te constituyen reo de una culpa interminable para conocerte inmenso. La monja hace exactamente lo mismo, pero dirige su apóstrofe lírico al propio Pérez de Montoro. Oh doctísimo Montoro, asombro de nuestros tiempos, injuria de los Virgilios, afrenta de los Homeros. Probar lo que no es probable, bien se ve que fue el intento tuyo, porque lo evidente probado se estaba hecho. La naturaleza dual, amor-celos, es innegable, pero tú, le dice Sor Juana, cual caballero, acudiste al partido más indefenso y ayudaste a la opinión más desvalida. Con gran sutileza, Sor Juana está diciendo que entiende que lo que hizo Pérez de Montoro fue una operación intelectual, un juego conceptual, un probar el lápiz, sin pretender conclusión definitiva alguna. Así, lo que la monja celebra no es la tesis de la argumentación, sino la argumentación misma, porque también para el español lo importante fue la defensa de la tesis y no la tesis. Por lo tanto, su respuesta y discrepancia son también un juego, un ejercicio intelectual, sin pretensiones de réplica. La opinión que yo quería seguir, seguiste primero, dísteme celos y tuve la contraria a contenerlos. Sor Juana descubrió muy pronto que su genio podía llevarla por cualquier sendero, y con lucidez y arte inigualables oyó cada terreno, por difícil que fuera. Sin remilgos de mujercita propia y decente, incursionó también en el truculento tema para una mujer de la misoginia burlesca. Esa poesía proclamaba a voz en grito que las mujeres eran un costal de vicios. Falsas, calculadoras, interesadas, mentirosas, tramposas, pero sobre todo putas. Bien decía Méndez Placarte que los siglos de oro, aun siéndolos, eran groserísimos en ciertos aspectos. Grosería en la que Sor Juana participa con 5 sonetos de consonantes forzados, todos burla de mujeres. En uno, un pretendiente se regodea porque acabará refocilándose en la cama con una tal Inés. En otro, una Inés diferente, parlanchina y bellaca, sabe muy bien tapar la caca, esto es, salir de los problemas en los que se mete por deslenguada. Pero sin duda, el mejor de estos sonetos es el que comienza: aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho. Burlesca celebración de la tal Teresilla, muy experta en la práctica de la promiscuidad y en el arte de ocultar sus deslices y fingir inocencia. Infiel profesional, se la pasa poniéndole los cuernos al marido, tales cuernos que él anda el triste cargado como un macho y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha. Por supuesto que no es Camacho el padre de todas las criaturas que Teresilla trae al mundo, y si algo llegara a sospechar el pobrecillo, la mujer sabe cómo salir del enredo. Convencerá al marido de que en vez de protestar, se congratule y agradezca todo el trabajo que se toma por él, pues solo tendrá que cosechar sin más esfuerzo lo que otros tuvieron que sembrar. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha
sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Con oficio y con divertida malicia, Sor Juana saca provecho de las rimas forzadas del soneto, hacha, hacho, hecha, hucha, sonoras combinaciones grotescas que pregonan como en una especie de altavoz las adúlteras proezas de Teresilla. En este contexto léxico, el gran acierto es el verbo con que se refiere la monja a los continuos partos, lo que tu vientre desembucha, expresión tan grosera y desvergonzada que parece de Quevedo. Pero el soneto no es de él, sino de Sor Juana, de la misma Sor Juana que defendió a la mujer contra los sarcasmos de Quevedo y de tantos otros poetas en esas redondillas que fueron tan célebres. Hombres necios que acusáis sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Sor Juana sostiene con gran lucidez y contundencia que son los hombres los que echan a perder a las mujeres. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. ¿Qué pasó aquí? ¿Olvidó Sor Juana su defensa de las mujeres en la composición sobre Teresilla? No. El soneto de Teresilla exhibe lo que Sor Juana llama la libertad de mi estudio, la libertad de pisar cualquier terreno poético a donde su genio la llevara. Otro tema particularmente fecundo en la poesía de entonces fue el del díceros o de las encontradas correspondencias. Como ha estudiado Antonio Latorre, el tema proviene del poeta clásico Ausonio del siglo IV de nuestra era y puede sintetizarse en una fórmula muy simple. Amo a esta, pero esta me aborrece. Aborrezco a aquella, pero aquella me ama. Esto es, amores mal concertados. Sor Juana fue casi la única mujer que recogió el tema y lo hizo muy a su manera con un tríptico que le permite desplegar su pensamiento casuístico como lo hizo con la rosa. En dos sonetos plantea el conflicto. En uno Feliciano la adora y ella lo aborrece, mientras que adora a Lizardo y éste la aborrece. Sor Juana no busca una solución, simplemente habla, gallarda y elocuentemente, del dolor provocado por el desencuentro amoroso. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste con tener, con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. En otro soneto, el desamor de Fabio es dolor sin igual, y que la quiero el aborrecido Silvio es menor mal, mas no menos enfado. Sor Juana se pregunta sin responderse qué será menos mal y doloroso. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso por estar rendido. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querido. Su gran aportación al tema ausoniano está en el tercer soneto de la serie. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrato. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago parece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, de quien no me quiere vil despojo. La presentación del dolor causado por el conflicto amoroso se resume en los dos cuartetos con la ayuda de sutiles y elocuentes simetrías.
Los 2 primeros versos de cada cuarteto cifran en cada una de sus bimembraciones y de sus juegos léxicos, ingrato, amante, amante, ingrata, el díceros que se despliega en los 2 últimos versos. Este acomodamiento léxico y la contestación aportan intensidad a la exposición. Luego, en los tercetos, aparece por única vez en toda la historia del tema una solución que implica renuncia. En sus poemas, Ausonio había propuesto 2 soluciones: que Cupido hiciera que la mujer amada se enamorara de él, o que las 2 lo quisieran. Sor Juana vuelve a preguntarse qué será menos malo: aceptar a quien la ama, aunque eso vaya contra su deseo, o rogarle a quien la aborrece, aunque con ello provoque su deshonra. Como leímos, se decide por lo primero: salvar la dignidad y la honra. Sin embargo, como bien señala Latorre, el énfasis con que ha desarrollado y subrayado una vez más en los cuartetos la dolorosa antítesis de amor y desamor nos está diciendo que lo que más le interesa no es este triunfo del decoro y de la razón, sino el inquietante conflicto, el juego de contrastes, la doble infelicidad. Así podríamos seguir recorriendo la biblioteca de Sor Juana, pero hay que terminar, y lo mejor será hacerlo, con el primero sueño, la muestra más ilustrativa de qué tan habitada por los versos y el mundo gongorinos estaba la memoria de Sor Juana. Lo mejor será entonces cerrar con el poema que reúne todos los saberes de Sor Juana y que articula su pasión y vocación gongorina, ostentadas desde el título: Primer sueño. Primero, sabemos, no porque planeara escribir otros sueños, sino para mostrar la filiación con todo lo que ello implica de su poema con la primera soledad. Dice Alatorre: el modelo lingüístico de Sor Juana es ciertamente góngora, pero ella hizo de esa imitación, a lo largo de los 975 versos de su poema, el sello o la garantía de su originalidad. Hasta aquí Alatorre. Recorramos este sueño sin dejarnos acuciar por el sentido final. El poema comienza con un era de noche, dicho a lo góngora. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si la lengua es gongorina, la imagen debe ser lo más precisa posible. Con la imagen de la sombra en forma de pirámide que proyecta la tierra cuando el sol cae, Sor Juana alcanza casi una definición científica del fenómeno noche. Al triunfar la noche sobre el día, impone su ley del silencio. Solo se escuchan las voces sumisas, apagadas de las aves nocturnas. En la quietud contenta de su imperio silencioso, sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Este nocturno canto está representado, casi diríamos se oye, en esta asombrosa serie de aliteraciones, sonidos graves y velares que según la preceptiva del 480 son oscuros. La lechuza, los murciélagos y el búho son las nocturnas aves que la noche permite. Sor Juana las presenta en 3 hermosas miniaturas o viñetas que las describen de manera indirecta a través de las historias mitológicas de cada una, todas trágicas, todas funestas como la noche. Veamos la viñeta de la lechuza. Dice Ovidio en sus Metamorfosis que esta ave fue alguna vez la doncella Nitímene, que fue transformada por haber profanado el lecho de su padre y que desde entonces, avergonzada de su culpa, huye de la vista y de la luz y se oculta en las tinieblas. Lo más bonito de esta viñeta es cómo Sor Juana mezcla el mito clásico con consejas populares y folclóricas. Dice que Nitímene ronda con tanto vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido. El oído no recibe bien el canto de la lechuza por siniestro,
menos lo recibe el ánimo porque cuando el tecolote canta, el indio muere. También dice Sor Juana que la lechuza busca los resquicios de los templos y sacrílega extingue los lucientes faroles sacros. Esto es, se bebe el aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento, otra conseja popular. El caso es que el concierto de las aves nocturnas propicia el sueño. Siguen 70 versos que describen todo un cosmos dormido. Duerme el aire, duerme el mar, duermen los peces, duermen los animales. El sueño todo en fin lo poseía, todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. El ladrón y el amante, los trasnochadores por excelencia, también dormían. Llegamos así al verso 150 y lo único que ha dicho Sor Juana es que era de noche y que todo el mundo dormía. Y lo que sigue, más de 100 versos, es en verdad asombroso. Para decir que ella también se durmió, relata con gozosa pasión pliniana, a partir de las noticias del padre Granada y con la precisión de las imágenes fraguadas a lo Góngora, el estado de las funciones anatomofisiológicas del cuerpo humano cuando está dormido. Dice Leonardo Bruni que la auténtica editio es la que une las palabras y las cosas. Esto es precisamente lo que hace la monja con maestría inigualable. Cuando dormimos, nuestro cuerpo es un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. Quiasmo muy gongorino que explica que el cuerpo dormido se parece a un cadáver, pero no lo es porque como la del pulmón, expresado así, el asociado respirante fuelle del corazón, cuya exactitud y plasticidad hubieran sido la envidia de Galeno, dan a la construcción lírica sorjuanina una dimensión estética insólita. Después trata igual de poéticamente que todo lo anterior, algo tan inusitado como la relación entre los procesos fisiológicos y las funciones del cerebro. Y lo trata porque es la manera de explicar cómo se producen los sueños y así relatar su sueño. ¿Qué soñó Sor Juana? Soñó que se encontraba en un mirador altísimo, desde donde veía con claridad, una por una, todas las cosas del mundo, y pensó que por fin podría conocerlo todo. Pero nada. Cuando el alma tendió la vista por todo lo criado, entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió cobarde. Es imposible comprenderlo todo, porque no se trata solo de ver, sino de comprender. Estamos en la mitad del poema y desde aquí hasta el verso 826, lo que hace Sor Juana es mostrarnos todo lo que podría y querría saber, pero también lo que ya sabe. Desde el primer verso, con su explicación cosmográfica de la noche, Sor Juana va dejando constancia de su vasta erudición. Una erudición viva, apasionada y apasionante, que no se limita a la noticia seca, hoy diríamos wikipedesca, sino que se traba siempre con algo más, con una reflexión crítica muy personal, que nos permite no solo admirar su arte de las imágenes, sino deducir su compromiso ético e intelectual. Por ejemplo, la mención de las pirámides viene acompañada de la admirada cavilación en torno a las nociones geométricas que las hicieron posibles, como si Sor Juana exclamara: ¡ah, la geometría! ¡ah, los prodigios de la inteligencia humana! ¿Qué decir de la medicina? El desvelo de los médicos buscando las dosis y sustancias adecuadas, no para ostentarse poseedores de la verdad, sino para curar el dolor humano y la enfermedad. Así pasa revista de varios temas: la linterna mágica con las incipientes nociones ópticas de la época, la aristotélica doctrina de los universales, la poesía de Homero, con una excepción, la mención de la Torre de Babel. En este caso, la reflexión de Sor Juana es digna de lo mejor de la filosofía moral que inspiró el sueño del humanismo renacentista. Siendo todos los hombres iguales,
Un pecado de soberbia nos marcó para siempre. De la lengua por solo la extrañeza. Unos y otros ajenos al resto de la humanidad, solo por la diferencia de lenguas. Finalmente, vienen los 149 versos del despertar, que se corresponden con los 150 del comienzo sobre el anochecer. Sor Juana cuenta que el sueño termina porque el estómago ya sin alimento deja de estimular la fantasía. Despierta el mundo, al silencio de la noche sigue el canto de las aves y el día triunfa sobre la noche. El poema había comenzado con la dinámica imagen de la noche soberbia, que va ocupando todo, que avanza, pretendiendo llegar hasta las estrellas y como queriendo pelear, diría el corrido de los dos mancebos. Pero a pesar de su amenazante ceño, las estrellas solo se burlan de su vano intento. No hay pues batalla. En cambio, en la última parte, Sor Juana describe el amanecer como una guerra real entre el día y la noche. La aurora que llega como amazona de luces mil vestida contra la noche armada, hermosa y atrevida, valiente aunque llorosa. Llorosa porque son sus lágrimas las gotas de rocío. La noche usurpadora que se repliega como tirana al fin cobarde, con su nocturno cetro pavoroso y que al huir da lugar a la espectacular victoria del sol. Llegó, en efecto, el sol, cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro. El sol despliega sus rayos, pautando con líneas de luz el cielo, pero la batalla no ha concluido. El astro rey coloca sus rayos en orden de batalla, sembrando el pánico entre las fuerzas enemigas. La sombra huye presurosa, tropezando con sus mismos horrores y, esforzando el aliento en la ruina, rebelde, alcanza el ocaso y vuelve a coronarse en la otra mitad del mundo. Mientras en nuestra mitad, recuperado el trono, el sol, dorada madeja luminosa, cual juez justo y paternal, distribuye el vital calor por todas partes y restituye a las cosas visibles sus colores. Iniciado con el triunfo de la noche, el poema termina con el triunfo de la luz, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Así, con una luz de inteligencia generosa y humilde, cierra el primer sueño, el poema predilecto de Sor Juana, su obra maestra. Y ella lo firma con ese despierta que afirma su individualidad, su talento, su genio. La originalidad, la grandeza del primer sueño resultan de la perfecta trabazón del conjunto. Ideas, procedimientos estilísticos, ecos gongorinos, noticias eruditas, digresiones, todo conjuntado con arte. Y de la vigorosa pulsión personal que lo anima. Su materia es el anhelo de Sor Juana de toda la vida. Por eso es un poema de gran belleza y de una singularidad irrepetible. El primer sueño no solo muestra el tamaño de Sor Juana haciendo versos, sino también la amplitud de sus conocimientos, de su biblioteca, de su insaciable sed de saber. Se trata de una obra profunda y entrañablemente personal. Para la articulación verbal de sus más hondas preocupaciones, de su universo, Sor Juana escogió como modelo más apto, más digno, más maleable al fluir de su pensamiento, las soledades. El poema que casi 80 años atrás no solo había conmocionado el mundo de la poesía hispánica, sino que había transformado para siempre y sin vuelta atrás la concepción de la lengua poética al hacer del artificio verbal, genuina y precisamente trabajada, el garante de la belleza, de la emoción y de la potencialidad epistemológica de un texto poético. En contra de lo que se cree, dice mi amiga Amelia de Paz, la poesía de Góngora es la más transparente que se ha compuesto jamás en la lengua española, porque es la más objetiva, racional y aquilatada. Sor Juana leyó perfectamente a Góngora, por ello, para expresar el sueño de su vida, fue tras esa objetividad, racionalidad y belleza tan amorosamente guardadas en la biblioteca de su memoria. Gracias.
espero que hayan tomado notas, si no, por lo menos se quedan con esta sensación de haber aprendido mucho y de ir aquilatando precisamente a lo largo de los días y semanas y meses próximos todo lo que ahora hemos escuchado en esta conferencia magnífica. Me quedo con la idea muy sugerente de que la biblioteca, aunque podamos verla en los cuadros de Miranda y Cabrera, la biblioteca de Sor Juana, está en realidad en sus versos, ¿sí? Esa es la idea de la conferencia, creo, la idea central, y un poco de la pluma recogí algunos nombres de la biblioteca de Sor Juana, tal y como se trasluce en sus versos, en los poemas de Sor Juana. Quevedo, Pérez Montoro, Jacinto Polo de Medina, Fray Luis de Granada, las páginas de la introducción del símbolo de la fe, Ovidio, Ausonio, Niño, y al fondo, siempre en el primero sueño, don Luis de Góngora y Argote. La doctora Marta Lilia Tenorio ha tenido la generosidad de darnos algunos minutos más para contestar preguntas, responder a observaciones que ustedes tengan que hacer o comentarios. Realmente estoy muy conmovido, muy emocionado porque lo que hemos escuchado es de primerísima calidad. Es la doctora Tenorio es una lectora como todos deberíamos serlo, pero no es fácil serlo, ¿verdad? Son muchos años, pero está el ejemplo ahí, ¿sí? Ese espejo de lectores. Creo que podemos hacerle preguntas, hacerle observaciones. No sé si alguien quiere tomar la palabra, porque Maya López, no sé si luego tienes que hacer un anuncio, pero eso ya lo veremos más tardecito, ¿sí? Maya López, por favor. Básicamente felicitar a Marta Lilia y pues preguntar quién no va a querer entrar a la biblioteca después de una conferencia como la que nos has dado. Es una delicia escuchar esta aproximación a lo que ha leído Sor Juana. Es una gran guía, nos has dado una guía de lectura de Sor Juana y pues muy emocionante, muy sabroso, y nos hace una Sor Juana muy cercana, muy humana, que también muy compleja, que podía visitar polos opuestos de un tema y aún así seguir siendo grande. Pues muchísimas gracias por este viaje interior a la biblioteca interior de Sor Juana, que es, como bien citaste, no me recuerdo en este instante aquí, pero pues son las bibliotecas que se van portando las que vamos pudiendo recuperar de todo el párrago de lo impreso, ¿no? Creo que es esa Malina que dice que la biblioteca es lo que traes adentro. Entonces, de lo que has leído, lo que se te ha quedado y que se te ha transformado en algo que te acompaña o algo que recreas en tu obra, y etcétera. Entonces, pensando en eso de Lezama Lima, que él habla de biblioteca siempre, en lo que a él acompaña, o en su obra o en su vida, ¿sí? Y Petrarca también en sus cartas, por ejemplo, dice que siente mucho más consuelo cristiano cuando se acerca a Séneca, o que sale más consolado cuando va a ver a Cicerón, a Séneca o a Horacio, que cuando se acerca a cualquier padre de la iglesia. Dice, allí aprendo, pero consolado salgo cuando voy a ellos. Entonces, yo creo que me quise aproximar así, porque de la erudición de Sor Juana se habla mucho, pero yo quería ver la alquimia, o sea, cómo esa erudición se transforma en emoción cuando la pasa a su poesía. Pues, finalmente, si sabemos algo de ella, no fue porque fue sabia ni porque fue feminista o lo que haya sido, sino por sus versos, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien que quiera hablar? A mí me gustaría que nos hablaras un poco de lo que yo considero, por lo menos yo, a lo mejor me equivoco, el modelo de la descripción de Lísida, que probablemente es, tú me dirás si me equivoco, la descripción de la Tisbe en el poema de Góngora. Es decir, en cualquier caso, es perfectamente posible poner una descripción al lado de la otra, ¿no? Quiero decir, descripción de la anatomía femenina, de la belleza del cuerpo femenino. Bueno, sí, de hecho, quien fija, no solo en la Tisbe, antes, quien fija
los retratos pues, desde Petrarca, ¿sí? Desde antes, desde la Edad Media era como un ejercicio el retrato femenino. Por ejemplo, en el libro de Alexandre, incluso en el libro del Buen Amor, lo tenemos agallegada de nalgas, ancheta de caderas, o en el libro de Alexandre, blanca como cuajada, ¿sí? Y luego en Petrarca se fijan las metáforas, ¿no? Entonces se dice los dientes perlas, la boca rubí, etc. Pero quien sistematiza eso es Góngora en las fábulas mitológicas, en los romances de Leandro, en los dos romances de la Tisbe, en la fábula de Peter y la ciudad de Babilonia, en esos dos. Y sí, ahí está, pero el modelo real de Sor Juana, que incluso tanto Tomás Navarro Tomás como Rudolf Baer en sus libros de métrica sobre versificación decían que el romance de casílabo con comienzo esdrújulo había sido invención de Sor Juana, es Salazar y Torres. Salazar y Torres también en un retrato. Claro que el retrato de Sor Juana es muy superior al de Salazar y Torres, pero la idea métrica, el hallazgo formal es de Salazar y Torres, pero claro que el de Sor Juana es muy superior, pero sí, es esta idea pero el de Góngora es de chiste. Acuérdate que dice, va describiendo a Tisbe y dice, los pechos, si hubo fénix, pomos del fénix son, o sea, pomos en latín es una, pomus pomi, pomum pomi es un fruto redondo, cualquier cosa, una manzana, un melón, entonces son los pechos, ¿no? Si hubo fénix, o sea, son los pechos del ave fénix, son únicos, ¿no? El etcétera es de mármol, y se sigue, el etcétera yo no lo digo, es de mármol, es blanco también, ¿sí? Pero es un chiste. Sor Juana es más sensual porque no se va por el lado del chiste. Con lo que tenemos ya más autores en la biblioteca de la memoria de Sor Juana, ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Héctor Castañeda, por favor. Yo quiero un poco hacer una reflexión sobre el redescubrimiento que hace Amado Nervo sobre Sor Juana, siguiendo a Antonio Latorre. Esa es una primera pregunta. ¿Qué importancia tiene eso para destacar esa gran figura femenina? Y otra, ¿cómo a pesar del ambiente que había, de un conservadurismo eclesiástico, espiritual, ella, su obra, o sea, como bien reflejaba usted que es su biblioteca, lo que va leyendo, lo que va asimilando, lo que se le va quedando, que lo expresa sobre todo en el primer sueño, ¿no? ¿Qué importancia tiene destacar en ese ambiente tan difícil? Eso yo quisiera que se destacara un poco, porque nos ayuda a comprender la importancia. Hoy o ayer leían lo que es la importancia del saber en contra de la ignorancia, principalmente, ¿no? Sí, bueno, con respecto a Amado Nervo, sí, creo que no se ha apreciado y valorado suficientemente lo que hizo Amado Nervo en 1910 con su Juana de Asbaje, porque no sé si conozcan el libro de mi profe Santa Torre, que sacó en el 2007, que se llama Sor Juana a través de la historia, o a través de los... Pero bueno, el caso es que durante todo el siglo XIX Sor Juana cayó en desgracia, ¿no? Incluso hay algunas cosas simpaticísimas que a la Torre recogió de testimonios que hay, que por ejemplo gente como el Nigromante, como Altamirano, como todos estos nacionalistas tan admirables en ciertos aspectos, pero tan cegatones en otros, ¿no? Decían que Sor Juana, bueno, pues sí era muy admirable porque había sabido mucho, y para ser mujer estaba muy correcta, ¿no? Pero que como poeta pues había sido pro-española, y gongórica, y que estaba muy bien que descansara en la tumba y que nadie supiera de su existencia, ¿sí? Luego iba a haber un homenaje en el Liceo Hidalgo a Sor Juana, y había el riesgo
de que ahora sí de que tomaran el Altamirano y el Nigromante, el liceo, y no dejaran que se llevara a cabo el homenaje, porque no querían que se homenajeara a una mujer gongórica, monárquica y prohispana, o sea, muy segatones por otro lado, ¿no? Pero claro, tenemos que entender el momento histórico, se está conformando una nación, hay que marcar la distancia con respecto a la península, y Sor Juana representa todo aquello que era lo español y etcétera, ¿no? Católica, ellos eran laicos, etcétera. Y muy poco después, Amado Nervo, antes incluso de la recuperación de Góngora, que se da en el 27, Amado Nervo recupera a Sor Juana. Y además, no solo la recupera, sino que hay un pedazo donde dice que Sor Juana se dejó influir por Góngora. Hombre, pues felicitémosla. O sea, aquí ya implica también una recuperación de Góngora, como diciendo, qué bueno que fue por Góngora y no por Campoamor. Bueno, que hubiera sido imposible, pero... O sea, por no sé, algún poeta menor de la época de Góngora, ¿no? Entonces sí, es muy importante, además la vio muy bien, recuperó su poesía religiosa cuando la poesía religiosa no gustaba porque hay que esperar religiosa, él supo ver muy bien los villancicos de Sor Juana. Sí, creo que no se ha valorado suficientemente el buen trabajo de Amado Nervo en su lectura y su comprensión de la vida de Sor Juana. Esa es una. Y la otra, con respecto al valor de Sor Juana en su momento, lo que pasa es que quizás no entendíamos tan bien la época. Sí se le quería valor, pero la labor artística era muy bien reconocida y Sor Juana la supo hacer bien y con eso se ganó reconocimiento. Creo que también pensamos que eran más misóginos y más mochos y más gachos de lo que en realidad eran. No lo eran tanto. Por ejemplo, Fray Payo protegió a Sor Juana desde muy pronto, no solo Sor Juana, cuando necesitaba quien hicieran los retablos para la catedral, sobre 3 pintores, si había novohispanos, escogía a los novohispanos. Es decir, siempre fue un apoyador, un mecenas de los artistas novohispanos. Creo que nos hace falta verlos con mejores ojos. Se divertían más de lo que nosotros creemos, la pasaban mejor de lo que nosotros creemos y eran más alivianados de lo que nosotros creemos. Y entonces Sor Juana pues se aprovechó de ese momento, que no fue fácil, porque luego llegó el confesor, era medio mala onda y allá dice que se estaba loco, pero tuvo por 8 años la protección de la virreina y eso fue el impulso que necesitó para destacar. Pero lo de Amado Nervo sí es muy importante, lean su librito, es precioso y muy escrito como ya no se escribe ahora, desde auténtico cariño hacia Sor Juana y gozo por sus cosas, y desde ahí la rescata. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Bueno, comentarios, objeciones, comentarios que sean de buena fe, ¿verdad? Bueno, agradezco una vez más a la doctora Marta Lidia Tenorio, ilustre novohispanista, filólogo, historiadora crítica y profesora mía, ¿sí? Su asistencia y su participación en este ciclo de conferencias que con ella se inaugura para celebrar la apertura de la biblioteca del plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marta Lidia. Que regrese. No, pues a Guirillen que me invitan, yo soy siempre materia dispuesta. Yo estoy materia dispuesta para invitarla todo el rato. Sí, vamos a buscar una ocasión propicia en el futuro más cercano que sea posible, para otra Aparte que voy a visita. estar de sabático todo el año que entra, si es que tengo tiempo de Sí, ¿cómo no? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué planeamos. De verdad, muchas gracias y tú a todo dar. Espero que hayan tomado nota.